Muy buenas tardes amigos, en esta tarde vamos a ver un tema muy importante acerca de lo que es la comunicación asertiva. En Efesios capítulo 4, verso 29, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En alguna manera nosotros tenemos que entender que la comunicación asertiva es una necesidad, porque no solamente es hablar bien, sino lograr productivamente que los demás obtengan bendición, y a su vez yo también puedo obtener una bendición por la buena comunicación que estoy teniendo en una dinámica tanto bien intencionada por un lado, como también una estrategia adecuada para defender mis derechos, pero también comunicarme sin pisotear los derechos de los demás. En esta ocasión, la comunicación asertiva se refiere al hecho de que todos los seres humanos tenemos la necesidad imperiosa de comunicarnos. Ningún ser humano puede en un momento determinado olvidar o dejar de comunicarse. Y quienes así lo han hecho han encontrado que el no comunicarse genera dificultades en sus relaciones humanas. El tiempo nunca va a regresar, y las palabras que hemos dicho solo van a salir y van a bendecir o van a maldecir. Por lo tanto, somos esclavos de lo que hablamos, pero también somos amos de lo que callamos. El tener mucho cuidado con aquello que vamos a decir es uno de los objetivos que queremos lograr en esta hora. En Proverbios 29, capítulo 29, verso 20 dice: ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Un hombre ligero es aquella persona que no piensa lo que está diciendo, que tiene un problema serio en hablar sin tener cuidado de lo que va a decir. ¿Cómo comunicarnos? Nosotros podemos destruir o podemos edificar. ¿Cómo estás usando tú tu comunicación? Una de las consecuencias de una mala comunicación son las relaciones rotas, son las relaciones en las cuales estamos constantemente afectados y no tenemos paz, no hay alianzas, no hay una amistad genuina con nadie, precisamente porque la gente se siente agredida, dañada, lastimada con nuestra forma de comunicarnos. En Proverbios 18, 21 dice: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Nosotros podemos tener en cuenta que la vida de una persona o la muerte de una persona puede ser consecuencia de lo que nosotros decimos. Proverbios, en la palabra de Dios, dice que la vida o la muerte están en el poder de la lengua. Otro pasaje de la Biblia en Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño del cuerpo, pero es muy peligroso si no lo usamos adecuadamente. Es como un pequeño fuego en un bosque que puede quemar a un bosque entero. Por lo cual, tener cuidado de lo que decimos será imperioso para tener relaciones humanas de manera saludable, de manera sana. ¿Cuáles son los principios de la comunicación? Comunicarse no es una opción, es algo vital, por lo que aprender a hacerlo de manera asertiva es una obligación. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tienen derechos, y en la comunicación tenemos que aprender a respetarlos. Pero también existe la comunicación pasiva. Es cuando una persona prefiere callar, no meterse en problemas, pero la gente que pasivamente está guardando lo que piensa, en algún momento determinado se lamentará porque no defendió sus derechos, porque estuvo callando y guardando sentimientos que tuvo que haber dado por salida. La asertividad viene de la palabra acertar, y en la comunicación acertar significa defender los derechos propios sin pisotear los ajenos. Tú tienes derechos, defiéndelos, pero jamás pisotees los derechos de los demás. En la comunicación asertiva expresamos el propio pensamiento sin temor, pero tampoco sin imposición a nadie. Y eso es importante dentro de la comunicación asertiva. Las palabras pueden ser de dos tipos o pueden ser orientadas en dos formas. Primero, las palabras pueden herir, pueden maldecir y aún destruir.
La misma Biblia dice que tengamos cuidado de lo que decimos. Dice que si tú le dices a tu hermano fatuo, quedas expuesto al infierno. Fatuo significa malvado, es como una maldición en la cual nosotros estamos lastimando el corazón de una persona que en verdad no ha hecho algo que sea merecedor de palabras negativas. Por lo tanto, tú tienes que tener mucho cuidado con esa palabra para no herir, para no maldecir o para no destruir. Sin embargo, hay personas que al hablar ocasionan eso. Por otro lado, las palabras o la comunicación puede sanar, puede bendecir o puede edificar a una persona. Nosotros tenemos que planear la comunicación, no tenemos que hablar a la ligera. No planear la comunicación, no pensar la comunicación, va a ocasionar tarde o temprano comentarios que nunca debimos haber dicho. Y yo en lo personal reconozco que he hablado en ocasiones en forma ligera y he lastimado, aun cuando no tengo la intención. La otra persona no discierne las intenciones, solamente escucha lo que tú dijiste y esto afecta directamente. Lo que decimos siempre debe de ir orientado a bendecir a uno mismo, pero también a con quienes hablamos. Y no solo ganar egoístamente discusiones, negociaciones, sino tratar de ver que el otro salga edificado, que yo salga edificado y de esta manera poder lograr una bendición mutua y bilateral. Vamos a entender tres tipos de comunicaciones. Por un lado está la comunicación pasiva. Es aquellos que no expresan su opinión, sus sentimientos, los dejan reprimidos y los callan. Ahorita vamos a ver por qué la gente es así. En el otro extremo está la comunicación cruel, la comunicación que daña a los demás de tal manera que lo único que ha importado a la persona es velar por sus propios derechos sin tener en cuenta que debe de cuidar a los demás. Y en medio y en el centro vamos a tener la comunicación asertiva, es defender los propios derechos, manifestando lo que pensamos, lo que sentimos o lo que queremos de alguna manera clara y directa, pero respetando los sentimientos y respetando los derechos de los demás. Vamos a empezar primeramente con la comunicación pasiva. Vamos a definir por qué una comunicación pasiva no es productiva. Estamos hablando de que hay gente que de alguna manera se pone en una posición condescendiente, se sacrifica por los demás siempre y no defiende sus derechos propios, y esto lo único que ocasiona es que a la larga se siente deprimido. Es dependiente, se rinde, es decir, no llega a lograr sus propios objetivos, se justifica, o más bien justifica a los demás para defender lo que otros han dicho, se reprime guardando todos sus sentimientos y futuriza pensando que algún día las cosas se van a corregir. Una persona que tiene la autoestima baja va a tener por lo regular una comunicación precisamente pasiva. Por otro lado tenemos la comunicación agresiva, la cual normalmente culpa, insulta, tiraniza, agrede físicamente o agrede pasivamente, poniendo pretextos, distrayéndose, bromeando, ignorando, saboteando o hasta manipulando a una persona. Esto expresa una autoestima elevada, es decir, creerse más que los demás. Sin embargo, la asertividad, la comunicación correcta, la comunicación productiva, es la comunicación donde es directa, concreta, específica, pero siempre tiene control emocional. Hay control de lenguaje, hay control de la comunicación no verbal, de tal manera que respetamos a las personas, respetamos el aprecio o apreciamos las ideas de los demás y motivamos de alguna u otra manera una comunicación donde vamos a encontrar una bendición mutua. La comunicación pasiva, vamos a abundar en esta parte. Hay personas que no defienden sus derechos propios, dejan que otros piensen, decidan por esta persona y aunque vaya en contra de lo que ellos quieren, están reprimiendo. Una persona así verdaderamente tiene problemas, se la va a pasar triste porque no va a conseguir absolutamente nada de lo que en un momento determinado él desea. Las personas pasivas tienden a ser muy sumisas, sacrifican mucho
de tal manera que no se atreven a expresar lo que piensan, sienten o quieren con la debida claridad. Y para no contradecir, dejan de defender sus derechos, sus deseos personales y aceptan lo que otros decidan, aunque no estén de acuerdo con ello. Conozco personas que por años hicieron esto, pero que un día explotó su remordimiento, su rencor, de tal manera que llegaron a lastimar a los demás. Debemos de tener mucho cuidado de no callar, porque un día explotará este tipo de comunicación. Cuando hablamos de comunicación pasiva, van a surgir muchas frases como, está bien lo que tú quieras, o pregúntale al otro, esta es la cruz que me tocó llevar, así es, así tengo que aceptarlo, siempre me tratan mal, ya me acostumbré, o simplemente se quedan callados sin expresar ninguna opinión o queja, y entonces en el fondo hay insatisfacción. ¿Cuáles son los resultados de una comunicación pasiva? Hay falta de identidad propia, no se identifican consigo mismo, la persona anula, calla, reprime lo que siente, lo que necesita o lo que desea, con tal de encontrar aceptación, y su valor depende de la opinión de los demás, de tal forma que empiezan cada vez a perder el valor de sí mismos. En favor del bienestar común, tienden a tener una actitud de callar, de ser muy conformista. Y cuando hay pasividad, hay en ocasiones la otra parte se irrita, incluso agrede más porque no ve una respuesta en esta persona, no hay una defensa, y esto ocasiona que las personas caigan en una actitud negativa. Estoy hablando de las personas que están frente a una persona pasiva. Y cuando no somos capaces de aportar ideas o soluciones, cuando hay un problema y no los podemos resolver, la otra parte puede caer en una irritación en la cual no existe solución alguna. Por otro lado, tenemos otro tipo de pasividades. Hay formas en las cuales la persona puede ser muy pasiva. Por ejemplo, dependencia. Está esperando a que el otro decida, y aunque pase el tiempo, aunque necesite una solución, aunque necesite una respuesta, esta persona depende de la iniciativa del otro. Por otro lado, también una actitud pasiva en la comunicación puede ser rindiéndote, es decir, cediendo ante la presión de los demás. No voy a tomar en cuenta ya mi propia opinión y decido que los demás ganen la plática. Otra forma de ser pasivo es justificando al otro, negando o asignándole la razón lógica a los demás, aunque por naturaleza la actitud de los demás sea inaceptable, pero por evitarse un problema dice, bueno, está bien, así siempre ha sido y lo comprendo. Otro de las formas pasivas de comunicación es reprimir, no manifestar sentimientos acumulados, y como ya repetí, esto puede originar un problema serio porque llega a ser una bomba de tiempo, y cuando la persona pasiva llega a explotar, va a ocasionar serios problemas, y esos sentimientos negativos pueden ir creciendo al grado de llegar a vengarse por el odio, por el rencor que ha acumulado y ha ido creciendo. Otra comunicación pasiva pudiera ser futurizar, es decir, esperar que la persona cambie en el futuro. Algún día cambiará, déjalo, así está bien. Una comunicación futurista es cuando esta persona ha perdido la perspectiva de que ella es una persona que puede aportar. Y yo te digo, tú puedes aportar una solución a un problema, pero siempre estás justificando, futurizando, diciéndole a la otra persona, está bien, así lo dejamos, pero esto no te va a llevar a ningún tipo de productividad hacia tu propia vida. Vamos a pasar a la comunicación cruel, a la comunicación que tiende a ser lastimosa, hiriente, manipuladora, amenazante. La comunicación así es una reacción hostil con el propósito de ganar o dominar, cueste lo que cueste. Solo ve sus intereses personales y no los del grupo o familia. Suele adoptar una conducta amenazante, ofensiva, no toma en cuenta los sentimientos y las opiniones de los demás, y esto origina
que pisotea, abusa de su propia autoridad y aunque no la tenga, está pisoteando a los demás y lo único que va a lograr es que a final de cuentas, si tú tienes una comunicación cruel, vas a alejar a la gente de ti y vas a terminar quedándote sola. Existen dos tipos de comunicación cruel y es la agresión directa o la crueldad directa, y es cuando el cruel está intoxicado por emociones, y normalmente una persona muy cruel es una persona que fue lastimada en el pasado y esto le impide tener claridad mental, por lo que solamente se deja llevar por las emociones de enojo. Si tú eres una persona así, te has dado cuenta que cuando alguien viene y te dice cualquier cosa, explotas, gritas, porque traes un cúmulo de emociones negativas que cuando tienes la oportunidad afloran, aunque tú no lo quieras. Por eso Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay en el necio que en él. Un necio puede tener más claridad en sus emociones que una persona que es cruel, que está intoxicada por una serie de emociones. Y si tú estás así, debes de tener mucho cuidado porque vas a alejar a los demás y vas a lastimar. Algunas formas de comunicación cruel directa es, número 1, culpando. Culpan y descalifican, atacan a los demás enfocándose solamente en los errores del otro. No tienen ninguna intención de analizar sus propios errores, siempre están viendo los errores de los demás, marcándolos de forma constante, y esto hace que esta persona caiga en soberbia, en arrogancia, volviéndose hostil y alejando a la gente de sí misma. La otra es insultar. Otra forma de comunicación cruel es insultando, humillando verbalmente, poniendo calificativos negativos a los demás. Y esto hace que las personas caigan en situaciones de improductividad, pierden la amistad, porque los insultos verbales son lanzas que trazan el corazón, y a lo mejor alguna persona, si te toca pasiva, no te va a decir nada, simplemente se va a alejar de ti y vas a perder relaciones significativas en tu vida. Tienes que tener cuidado de no insultar. Tiranizar es otra crueldad en la comunicación. ¿Qué es tiranizar? Es abusar de la posición o del poder o de la autoridad que uno tiene en contra de los demás. Abusivamente, lo que se llama abuso de autoridad. Humillas, pisoteas a los demás, y entonces esto hace que de alguna manera la gente tenga miedo. Algunas personas que son así piensan que la gente les respeta, y no es así, no es respeto, es miedo. Y cuando una persona no te tiene respeto, te tiene miedo, es lógico que cuando tenga la oportunidad de vengarse o hablar mal de ti a tus espaldas, lo va a hacer. Y muchas personas son tachadas negativamente porque los demás vienen hacia él y se dan cuenta que por otros lados han estado hablando mal de él, y es a causa de que abusó del propio poder. Si tú tienes una autoridad y estás abusando de ella, seguramente están hablando mal de ti por todos lados, aunque te hagan una cara hipócrita. Normalmente tú vas a cosechar relaciones hipócritas, superficiales, porque no estás siendo comprensivo con las necesidades, con los sentimientos de los demás. Y una forma tremenda de comunicación cruel es cuando agredes físicamente, cuando lastimas la integridad física, y esto no es sino solamente una manifestación de la impotencia que se tiene y genera enojo en las demás personas. Por otro lado tenemos lo que es la agresión o crueldad pasiva, es cuando evades distrayendo, ¿qué dijiste? O disculpa, no te estaba poniendo atención. O poner pretextos. Es que he estado muy ocupado, no tengo ahorita tiempo, o ignorando, ¿verdad? No responde a tus peticiones, a los compromisos contraídos, evade. Otra forma es bromear. Toman en broma cualquier cosa que tú digas. Y una persona cruel bromea normalmente, ya, hombre, no te fijes. Y toma tu comentario y lo destroza con algo vergonzoso que hace reír a los demás, pero que no es realmente gracioso. Este tipo de comunicación, pues, a final de cuentas, sabotea. Un comunicador cruel sabotea con actitudes de resistencia oculta. Es decir, a simple vista no se ve cuando esta persona quiere lastimar, pero no cumple tareas, actúa en forma rebelde,
en contra del liderazgo, en contra de tu persona, e incluso divide organizaciones porque está saboteando, porque no quiere estar de acuerdo, pero no lo dice abiertamente. El saboteador, el comunicador cruel, saboteador, prácticamente es un cobarde que lanza la piedra y esconde la mano. Y esto realmente es vergonzoso porque las personas que son crueles, saboteadoras, finalmente van a salir de cualquier tipo de organización. Por otro lado tenemos a quienes manipulan. Otra forma de comunicación cruel es manipular. Es aquellas malas intenciones detrás de aparentes buenas acciones o buenas intenciones. Pero esto también destruye a la larga relaciones porque tarde o temprano la gente se da cuenta de la hipocresía que el cruel manipulador está viviendo en contra tuya. Normalmente la gente se va a alejar de esto. Por lo tanto, tenemos que evitar tanto la comunicación pasiva por un lado como la comunicación cruel del otro lado. La asertividad es darle en el clavo, es ir hacia un punto en el cual nosotros vamos a bendecir, pero también vamos a salir ganando y también vamos a hacer ganar a los demás. La comunicación asertiva es la comunicación que fortalece primeramente la autoestima, es decir, vamos a motivar que el otro se sienta bien, tratando de dar mensajes afirmativos, mensajes como te felicito, eres una gran persona, me parece muy bien, o en un momento dado, si no se está de acuerdo, decir, mira, déjame pensarlo porque hay algunas cosas que debo de pensar. Se tiene mucho cuidado en la comunicación tratando de ser diplomáticos, pero no por ello caer en las peticiones en las que uno no está de acuerdo. Los mensajes afirmativos son los mensajes que hacen sentir bien a la otra persona, muestran consideración, muestran respeto y mantienen un espíritu de unidad de los involucrados, de manera que fomenta las relaciones significativas y permanentes. Veamos cómo podría funcionar una comunicación asertiva. Es la habilidad de defender los propios derechos. Diga conmigo, yo tengo derechos, y cuando tú dices yo tengo derechos y los haces respetar, está bien. No es necesario pensar, bueno, si los demás me ofenden me dejo apisotear. No, tú tienes que defender tus derechos, eso es correcto. Pero manifiesta lo que piensas, lo que sientes o lo que quieres de una manera clara, de una manera directa, pero sin caer en crueldad, respetando los sentimientos y los derechos de los demás. Podrías decir, me parece muy respetable tu opinión, pero discúlpame, no estoy de acuerdo, déjame pensar una postura o algo diferente que pudiera ayudarnos a estar de acuerdo. Y entonces, sin ofender, estás defendiendo tus propios derechos. Hay una dinámica o una estrategia que yo comparto mucho en terapia para lo que viene siendo la comunicación asertiva. Número uno, tú tienes que escuchar, voy a tomar mis 4 dedos. Tienes que escuchar para entender. Entender para acordar y acordar para tener una acción positiva. Déjenme explicarlo. Número uno, debes escuchar. Cuando tú escuchas, debes de tener toda la libertad, toda la disposición a escuchar a la otra persona, no para estar de acuerdo, primeramente, sino para entender, para comprender la posición del otro. Diga conmigo, yo voy a escuchar, aunque no tenga que estar de acuerdo, pero quiero entender. Cuando tú pones esto en claro y dices, voy a escuchar para entender y no necesariamente para estar de acuerdo, tu disposición para escuchar se va a abrir. Lo mismo enseña a los demás, escúchame aunque no estés de acuerdo, pero compréndeme. El objetivo es comprender. En el hablar, en la comunicación, es comprender, entendernos, aun cuando no se esté de acuerdo. Y una manera de poder verificar si el otro me entendió es decirle, repíteme lo que te dije, o viceversa. Déjame repetirte lo que dijiste para ver si te comprendí. Eso se llama retroalimentación. Y cuando hay retroalimentación y las dos partes pueden afirmar, claro, ya me entendiste, entonces ahora sí, ¿qué piensas? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Entonces, escuchemos para entender. Segundo, cuando entendemos algo y vamos a estar de acuerdo, no es necesariamente de forma inmediata. La disposición el acuerdo tiene que ser cuando los dos que están dialogando
son mutuamente beneficiados. Si por ejemplo la opinión del otro ya lo entendiste, pero no estás de acuerdo, tú puedes decirle, mira, te voy a proponer algo en donde yo tome en cuenta lo que me dijiste, pero voy a agregar algunas cosas que me benefician. Y entonces propones tu punto de vista y de alguna manera deben los dos procurar que gana uno como gana el otro. En la dinámica de terapia familiar siempre digo que donde pierde uno, los dos pierden. O donde uno gana, los dos pierden. Para que los dos ganen, efectivamente los dos tienen que ganar. Y esto habla de la importancia de una disposición por querer mejorar. Cuando alguien no te quiere escuchar, no quiere estar de acuerdo contigo, es obvio que hay egoísmo, o si tú no estás dispuesto a escuchar, es porque en tu corazón hay egoísmo y no te abres a una comunicación donde quieres que los dos ganen. Entonces, el acuerdo debe de buscar el beneficio o la bendición mutua. La disposición de defender nuestros derechos propios, pero también defender los derechos ajenos. Para esto hay una frase que podríamos en un momento determinado practicar. Hay que defender lo que culpamos. Es decir, muchas veces culpamos a los demás solamente para estrategia o dinámica de comprensión. Defiende lo que culpas, de tal manera que puedas comprender las razones de la otra persona. Pero por otro lado también tienes que culpar lo que defiendes. Pregúntate, ¿en qué, de todo lo que yo digo, en qué podría estar equivocado? Ábrete a una comunicación en la cual tú puedas verificar si lo que tú estás diciendo probablemente tenga un problema, o si lo que el otro dice probablemente tenga razón. Y cuando llegan al acuerdo mutuo, entonces van a ganar los dos. ¿Qué pasa cuando uno y otro no están de acuerdo? Entonces ahí se da una tercera opción, y es buscar una tercera posibilidad, decirle, mira, no estoy de acuerdo con lo que dices, tú no estás de acuerdo con lo que yo digo, ¿qué te parece si lo pensamos y tomamos en cuenta las dos opiniones y buscamos una tercera posición en la cual los dos salgamos beneficiados? Y es entonces cuando la persona empieza a abrirse, muy bien, vamos a pensarlo y mañana platicamos. Muy bien, llega el siguiente día, se expresan mutuamente lo que pensaron, los dos salen ganando y hay por fin un acuerdo, estamos entonces ya en una comunicación asertiva. Sin embargo, el cuarto punto es muy importante, porque si ya logramos escuchar, entendernos y acordar, ahora hay que llegar al cuarto punto, que es muy importante: cumplir con el acuerdo. ¿Por qué? Porque cumplir con el acuerdo es llevar a cabo lo que dijimos. ¿Qué pasa cuando hemos podido escucharnos, entendernos y llegar a un acuerdo? Pero si no se cumple el acuerdo, lo anterior se viene abajo. El cumplimiento de los acuerdos mutuos es sumamente importante, porque de allí vamos a avanzar y vamos a poder generar confianza, credibilidad. Pero ¿qué pasa cuando todo se viene para abajo? Entonces existe la desconfianza, la decepción, y entonces ya nadie va a querer tener un acuerdo contigo. Por tanto, el cuarto punto, que es el acuerdo mutuo, debe de ser muy importante. En la comunicación asertiva vamos a ver cuáles son las comunicaciones directas. Primero, la directa es saber decir las cosas de una manera clara, de una manera directa, pero de una manera amable. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esa decisión que se tomó, pero déjeme expresar mi opinión con mucho respeto. O yo considero que no es correcto que se me hable de esa manera, por lo tanto suplico que me hablen de una manera más amable. O podría ser, yo quiero que así como dedicas tiempo a otras cosas, me dediques tiempo a mí y te lo agradecería. Siempre hay amabilidad, hay una claridad en lo que se quiere decir, sin andar con tantos rodeos. En Efesios capítulo 4, verso 29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y precisamente la comunicación asertiva da gracia a los oyentes. Eso significa que la gente te quiere escuchar. Habla de tal manera que la gente te quiera escuchar. Hay 5 elementos para la comunicación asertiva. Número 1, debe de ser específica, directa, clara, breve y amable. Es decir, ve al grano, pero con toda amabilidad. Segundo,
Y evita 3 tipos de palabra en la comunicación asertiva. No digas nunca, no digas siempre y no digas tú. ¿Sí? Es decir, no digas, es que tú nunca ayudas, es que tú siempre fallas. Y el decir tú genera una defensa en el otro. Se vale decir tú cuando se trata de afirmar una buena opinión o una buena virtud de los demás. Te felicito, tú eres muy bueno. Pero cuando se trata de arreglar un problema, la palabra tú hay que quitarla. ¿Qué vamos a poner en lugar de la palabra tú? Vamos a decir eso, esa situación. En otras palabras, en lugar de atacar la acción, en lugar de atacar a la persona, hay que atacar la mala acción. Decir, mira, te amo a ti, te respeto a ti, pero estoy en total desacuerdo con esa acción. No voy a tolerar, no voy a solapar esa situación. Entonces, lo que estás haciendo es irte en contra de la mala acción, pero estás respetando a la persona. Una tercera cosa que tenemos que hacer en la comunicación asertiva es expresar los sentimientos. Esto significa que tú debes decir, me siento muy, y etiquetar con palabras verbales lo que sientes. Esto jamás va a ofender a nadie. Vamos a dar algunas cuantas opciones. Me siento muy frustrado, me siento muy enojado, me siento muy triste, me siento muy animado, me siento muy ofuscado, me siento consternado, me siento muy decepcionado, me siento desconfiado, etc. Tú puedes etiquetar el sentimiento y decir me siento. Con esto jamás vas a ofender, pero estás dando con claridad la posición en la que tú te encuentras. Cuando tú expresas los sentimientos, ya estás sacando las emociones y esto te permite bajar tu nivel de crueldad y poderte expresar con claridad. Un cuarto elemento de la comunicación asertiva es que siempre debes dar una sugerencia de solución. Cuando hay una situación que estás tratando, no solamente digas, mira, no estoy de acuerdo con que se me hable así, esta situación la rechazo, me siento muy lastimado, sino que también debes decir, yo sugiero que se me tome en cuenta, que se me respete, y entonces ya estamos tomando 4 elementos que generan una bendición en la comunicación. Ahora, el quinto elemento es, ¿qué harás si la persona no responde? Pero esto solamente hay que utilizarlo cuando hay negativa de la parte contraria. Cuando una persona dice, no, yo no estoy de acuerdo, me vale, entonces dice, bueno, ok, ya me expresé, ya te dije lo que no estoy de acuerdo, si tú no respondes positivamente a mi acción, voy a tener que tomar medidas para evitar ya este problema que me está lastimando. El punto quinto es decir lo que harás, no como una amenaza, sino como una acción que harás para solucionar el problema, ya que la otra persona no está dispuesta a corregir o a participar en la solución, entonces tú tomarás una posición de beneficio. Muy bien, por otro lado está el lenguaje no verbal, y el lenguaje no verbal debe de ser adecuado, es la postura. ¿Cuántas veces has preguntado a alguien, ¿estás enojado? No, no estoy enojado. Y su lenguaje verbal dice más. De hecho, los comunicadores dicen que el 70% de la comunicación es no verbal, es decir, decimos más con nuestros gestos y posturas que con la palabra. Por lo tanto, cuando tú vas a comunicarte, trata de ser comprensivo, apoya, ayuda y trata de que esa ayuda sea con tu posición, que tu cara demuestre una sonrisa, una conformidad, o si estás enojado, está bien, manifiesta tu enojo, pero expresando, diciendo estoy muy enojado, no diciendo te voy a castigar o tratar de irnos en contra de la persona que lastimó. La expresión debe de ser adecuada según el sentimiento que traigas, pero también cuidar la intensidad que vas a tratar de transmitir en ello. En la expresión, a veces en la expresión se nota todo lo contrario a lo que la persona está diciendo. Por lo tanto, tenemos que tener una coherencia entre mis dichos y mis acciones. Por otro lado, vamos a entender que la comunicación asertiva, en Proverbios 19:11, dice, la cordura del hombre detiene su furor. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos pensando bien las cosas, tenemos la posibilidad de calmar nuestros sentimientos. Es decir,
vamos a darle dominio a nuestra mente antes que nuestras emociones, y de esta manera vamos a poder tener cordura en lo que estamos haciendo. La comunicación asertiva se preocupa por el respeto de la persona. Dice en 1 Samuel capítulo 20, verso 4, lo que deseare tu alma haré por ti. El respeto a la otra persona, el escuchar con atención, el reconocer las ideas de los demás, el identificar los sentimientos de las otras personas, es una forma de respetar. Y en la comunicación asertiva podemos ser muy amables al reconocer esas ideas, esos sentimientos de los demás, poniendo todo nuestro deseo de que lo otro se sienta bien. Entonces hay entendimiento mutuo, hay una relación más sólida, y la comunicación ayuda a que se disminuyan las fricciones, los conflictos, y crezca la amistad, la solidez en las relaciones. Por otro lado, el aprecio por las ideas es una forma de respetar. No comparto totalmente tu idea, pero respeto tu punto de vista, déjame pensarlo, y de esta manera tú estás comunicándote de tal manera que refuerzas la relación. Dice Proverbios 16, 13, los labios del justo son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Una persona que sabe hablar bien, una persona que expresa con amabilidad, con diplomacia sus puntos de vista, va a tener la bendición de tener relaciones humanas, de ser apreciado por los demás, y esto va a generar bendición en los negocios, en la amistad, en la familia. Otra forma de comunicación asertiva es la comunicación asertiva indirecta. Es decir, esperar que el otro se tranquilice, especialmente cuando hay conflictos, esperar a que las emociones y los sentimientos de los demás bajen para tener un tiempo más tranquilo y poder comunicarse. Dice la Biblia que corrige al necio y te odiará. Una persona que ya cayó en necedad, en enojo extremo, si tú quieres llegar a un acuerdo, no se va a prestar, y lo único que vas a llegar es a que el problema se agrande porque la otra persona no tiene disposición, y esto va a afectar las relaciones humanas. La comunicación asertiva guarda una distancia prudente y proporciona una interacción más sana en ambas partes. Por otro lado, tenemos lo que viene siendo ejemplos de asertividad. No dejes pasar la oportunidad de que las personas bajen sus emociones. Es decir, dejar pasar el mal humor de alguien te va a ayudar a una comunicación mejor. No expresar nada cuando el otro está muy enojado, para que dejar que la persona intoxicada por sus emociones se desahogue en otras maneras. O replegarse, es decir, apártate cuando haya riesgo de tu integridad física, no dando oportunidad a que las cosas vayan a llegar incluso hasta los golpes. Proverbios 23 dice, honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Cuando nosotros nos involucramos o nos enganchamos con los sentimientos o emociones del enojo del otro, lo único que vamos a producir es una complejidad, un problema mayor, y esto nos va a ocasionar serios problemas. Y han dicho en la comunicación es, cuando te comuniques asertivamente, deja las cosas como están o mejóralas, pero jamás las empeores. Comunicarse asertivamente no siempre garantiza que vas a lograr lo que quieres, pero te dará una mejor oportunidad para alcanzar una meta o acercarte a ella y convertir a nuestra familia, nuestra organización, nuestro círculo de amistades en un verdadero equipo de trabajo y unidad, en donde por el respeto que se está procurando, la amistad, el valor, el aprecio, el cariño, la ternura van a empezar a crecer y van a fortalecer las relaciones humanas dentro de las personas. En resumen, actuar asertivamente es una manifestación de madurez que va en relación directa a una sana autoestima. No podrás tener una comunicación asertiva si no primero curas tu autoestima, porque las emociones negativas de una autoestima baja o muy alta van a intoxicar tu manera de comunicarte. Por eso, o ve a un orientador profesional, ve a un comunicador, ve a un profesional que te pueda ayudar a estabilizar quién eres tú. Resuelve que tú eres una persona muy valiosa, y después la comunicación se va a dar de manera más fluida. En la comunicación en la comunicación asertiva, casi siempre se van a evitar las actitudes pasivas o crueles. Vas a mostrar la habilidad para decir sí
pero también es importante aprender a decir no, dependiendo de lo que se quiere dejar en claro. Debes dar igualdad en las relaciones interpersonales a través de la comunicación clara y directa en el momento exacto. Es decir, valora que los demás valen igual que tú y esto va a hacer que pongas en igualdad la comunicación. Defiende tus derechos propios, pero nunca niegues o pisotees los derechos de los demás. Sé responsable del manejo adecuado de tus actitudes. Cuida tus actitudes para no caer en un problema de ataque de ira o de descontrol emocional. Por último, voy a leerles los derechos asertivos y es bien importante entender esos derechos porque de esta manera vas a poder comunicarte sabiendo que puedes defenderte. Número 1. Tú tienes derecho a ser tratado con amabilidad, con respeto y con dignidad. Esto igual que los demás. Tienes derecho a que nuestras necesidades sean tan importantes como los demás. Algunas veces tienes derecho a ser primero sin sentirte egoísta o culpable. Tienes derecho a cometer errores y aún así volver a decidir a una costa de equivocarte nuevamente. Eso sí, arrepiéntete, pide perdón, restaura y trata de cambiar. Tienes derecho a expresar una crítica, a estar en desacuerdo o pedir cuentas o una aclaración a aquellos que te ofendieron. Tienes derecho a protestar por un trato injusto o solicitar un cambio de conducta que te resulte molesta u ofensiva. Tienes derecho a ser escuchado y tomado en serio sin que lo dejen a uno con la palabra en la boca. Tienes derecho a sentir, a expresar el dolor, necesidad de ayuda o apoyo emocional. Y por último, tienes derecho a recibir el reconocimiento por un trabajo bien hecho, a negarnos a una petición y decir no sin sentir culpa, esto cuando verdaderamente tú no puedes hacerlo. En estos casos te recomiendo que des alguna alternativa o sugerencia para mostrar tu buena intención de ayudar. Tienes derecho a estar solo o descansar, aun cuando los demás desean tu compañía. Tienes derecho a no asumir la responsabilidad que le corresponde a los demás. Tienes derecho a experimentar y expresar los sentimientos propios. Tienes derecho a ser independiente y a tomar decisiones propias. Tienes derecho a expresar tristeza, molestia, enojo, con la debida intensidad y duración. Tienes derecho a tomar un momento para tranquilizarte y pensar y tener cuidado para expresar lo que vas a decir. Tienes derecho a que te respeten tu espacio, tu privacidad personal, pero en la medida en que se adquieren estas habilidades asertivas y defiendes tus derechos, también debe de ser la medida de defender los derechos de los demás y todo lo que tú quieres para ti, también lo quieras para los demás. Jesucristo dijo en una ocasión, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. A esto se le llama la regla de oro. En conclusión, la comunicación asertiva defiende sus propios derechos, defiende los derechos de los demás y llega a un acuerdo si se toman en cuenta estas reglas. Te invito a que vuelvas a ver este video nuevamente, tomes apuntes para que de esta manera tú puedas seguir creciendo en estos temas tan importantes. Te seguimos invitando a que asistas a nuestras reuniones de armonía en Poza Rica, en Tuxpan, en Tampico o en Altamira, y de esta manera tú puedas crecer de tal manera que llegues a tener, ¿verdad?, una manera de vida correcta y adecuada. Te agradecemos tu atención y que hayas asistido o hayas visto esta conferencia. Tu amigo Mario Alberto Herrera se despide, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.